no le extrañó, porque no es nada raro que haya errores en el boletín. Y usted habrá pensado, otro más de los errores en el boletín. Y a lo mejor está esperando que yo le diga cuál será la lectura para el día de hoy, porque tal vez se le olvidó al pastor cambiar las lecturas. Pero en realidad no, esto es a propósito. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos al versículo 23 hasta el 11:1, pero vamos a centrar nuestra atención en uno de los principios que deben guiar nuestra vida que aprendimos la semana pasada. Vamos a tratar de profundizar un poquito más en este principio. Y vamos entonces a enfocarnos para ello en el versículo, principalmente en el versículo 31. Voy a dar lectura a lo que el apóstol Pablo dice en ese versículo. Y le animo a que usted se una a mí leyendo 1 Corintios 10, 31. Leamos entonces la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una vez más, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra, el Señor bendiga la exposición de su palabra. Vamos entonces a orar. Imploramos tu favor, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que el predicador sea tu instrumento para comunicar la palabra que tú has hablado y que fue escrita sin error alguno por medio de tu siervo, el apóstol Pablo. Queremos pedirte que esa palabra escrita a los corintios en el primer siglo, pero que también fue escrita para nosotros en el siglo XXI, sea expuesta y aplicada fielmente. Y lo pedimos, Señor, para tu gloria, para la edificación de tu iglesia, para que también aquellos que no obedecen al Evangelio, por obra de tu Espíritu Santo, sean llevados a someter su vida al señorío de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que más odiaba cuando era niño, y quizá usted se identifique con esto, si usted tuvo hermanos y hermanitos, como decimos aquí en Yucatán, una de las cosas que más odiaba es cuando yo quería ir a cierto lugar, pero de pronto papá o mamá decían, no vas a ir porque tu hermano no puede ir. No vas a ir porque él está enfermo. Puedo pensar en múltiples ejemplos, pero a lo mejor una fiesta, ¿sí? O salir a cierto lugar. Y entonces al tonto de tu hermano se le ocurre enfermarse, ¿no? Y entonces, pues, viene mamá, viene papá y nos dicen, no vas a ir porque tu hermano no puede ir. O no puedes comer esto, pero ¿por qué? Porque tu hermano está enfermo. O no puedes hacer aquello, pero ¿por qué? Porque tu hermano no puede, ¿sí? Pero yo no estoy enfermo, no importa, simplemente no puedes. ¿Pero por qué? Porque él no puede. ¿Pero por qué? Porque no puede. Y si uno insistía, pues ya sabe el poder de convencimiento que tenía la chancleta, ¿no? Pero ni así, uno seguía dentro diciendo, no es justo, no es justo, no es justo. No es justo que lo que yo quiero hacer no lo pueda hacer por causa de que el otro no lo puede hacer. No sé cuántos de ustedes pueden identificarse con esto al crecer. Y realmente este es un asunto que podemos ver en este pasaje, el pasaje que hemos considerado la semana pasada y que estamos considerando el día de hoy una vez más. Es decir, en nuestro pasaje encontramos al apóstol Pablo decir algo que suena quizá contradictorio con lo que él ha venido diciendo. ¿Y qué es lo que ha venido diciendo?
Pablo ha venido diciendo que la libertad de cada uno tiene límites. Y uno de los límites, por supuesto, es cuando el bienestar del prójimo, sobre todo de nuestros hermanos en Cristo, se ve en peligro. Cuando nuestros hermanos pueden ser heridos en su conciencia o cuando podemos poner piedra de tropiezo para ellos. Pero entonces notamos aquí que en el versículo 29, el apóstol Pablo dice algo que pareciera ser como que contradictorio. Lo leemos, dice así: pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pareciera como que el apóstol Pablo cambia su postura y entonces de pronto él dice: pero ¿por qué mi conciencia ha de ser juzgada por la conciencia de otros? ¿Por qué mi libertad tiene que ser restringida? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por qué se ha de coartar mi libertad? ¿Por qué se ha de impedir mi libertad por la conciencia de otro? Pareciera entonces que el apóstol Pablo está diciendo: bueno, sí es cierto que yo les he enseñado que pues deben estar dispuestos a hacer a un lado su libertad, pero pues después de todo, ¿por qué nuestra libertad tendría que ser impedida por la conciencia de otro? ¿Por qué? Ahora, esto pareciera ser el caso, pero cuando miramos más de cerca este asunto, y verdad sea dicha, cuando podemos estudiar un poco más a fondo el pasaje, nos damos cuenta de que este es un par de preguntas retóricas que el apóstol Pablo está haciendo. O sea, no es realmente Pablo de pronto reclamando su libertad, como si Pablo hablara por ambos lados de su boca. Por un lado te dice: a ver, tienes que estar dispuesto a dejar tu libertad por causa de otros, y por otro lado dice: ¿pero por qué? No es como que el apóstol Pablo entonces sea bipolar, ¿no? Y de pronto dice: sé libre, y de pronto dice: no. No ese es el caso. No ese es el caso. Más bien aquí tenemos un par de preguntas retóricas. Por un lado, lo que el apóstol Pablo está haciendo es ciertamente decir que cuando nosotros insistimos en hacer uso de nuestra libertad, y si por hacer uso de nuestra libertad, como vimos la semana pasada, un incrédulo es llevado a juzgar nuestra libertad, o por hacer uso de nuestra libertad, incrédulos pueden censurarnos, como dice esta versión. Pablo está diciendo aquí: bueno, ¿realmente vale la pena tal cosa? ¿Vale la pena que tu fe quede en entredicho? ¿Vale la pena que tú seas criticado por los no cristianos? Recuerde el contexto. Pablo está enseñando a estos cristianos cómo navegar las difíciles aguas de vivir en una sociedad pagana e idólatra, en donde ni siquiera el supermercado estaba libre de cuestiones cúlticas. O sea, ir a comprar la carne para el almuerzo del día era un asunto bastante difícil, porque seguramente esa carne había sido ofrecida a un ídolo. Pero también, por supuesto, los cristianos corintios vivían en una sociedad, tenían compañeros de trabajo, tenían vecinos, y pues era lo más probable que recibían invitaciones de estos vecinos para comer con ellos. Y una vez más, lo más seguro es que la comida servida en la casa había sido ofrecida a un ídolo. Entonces Pablo les enseñó cómo manejar la situación, y la estrategia que les dio fue esta: no preguntes. No le preguntes al carnicero: oye, pero oye, esta arrachera se la ofrecieron a Apolos. No preguntes, ¿sí? O cuando vayas a cenar, no le preguntes a tu anfitrión: oye, pero no pusiste esta carne en el altar de Artemisa. No preguntes.
Sin embargo, Pablo dice, si alguien te dijere, eso fue ofrecido a un ídolo, ahí la cosa cambia. Ahí tú tienes que decidir abstenerte de consumir tal alimento por causa de la conciencia. Y Pablo dice, no tu conciencia, porque tú sabes perfectamente bien que este alimento fue creado por Dios, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Esto no es de Apolos, no es de Artemisa, no es de Hera, no es de ningún ídolo pagano. Esta carne vino de una vaca, vino de un becerro, vino de una cabra que Dios hizo. Y es del Señor. Y aunque ha sido asociada con idolatría, no por eso la carne está, al entrar en contacto con una ceremonia cultica idólatra, pues la carne esta fue poseída por un demonio. No. Tú sabes muy bien estas cosas, no es un asunto de tu conciencia. Ahora, si tu conciencia te atribula, pues no lo debes hacer, porque nunca está bien ir en contra de tu conciencia. Pero aquí estoy hablando de la conciencia del otro. Tu acción, dice el apóstol Pablo, pudiera llevar al incrédulo a concluir lo siguiente. Bueno, yo pensé que estos cristianos no hacían estas cosas, pero veo que me equivoqué. Luego entonces no debe ser algo malo, porque veo que este cristiano pues está comiendo carne ofrecida a un ídolo como yo también lo hago, así que pues entonces no veo que sea malo. Entonces Pablo dice, esta es la razón por la cual tú debes decir no. Pablo lo que está diciendo aquí en esta pregunta retórica es que realmente no debieras tú hacer nada que lleve a este tipo de respuesta a la gente que no conoce a Cristo. O sea, no debes tú de ninguna manera dar ocasión para que pues tú quedes en entredicho, ¿sí? Tú quedes en entredicho, tu fe quede en entredicho, y lo más importante, que la gloria de Dios quede en entredicho. Bueno, esa es una de las cosas que Pablo está diciendo, pero la otra tiene que ver con lo que decía al principio, que probablemente algunos de estos corintios estaban diciendo algo así como, pero ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que poner límites a mi libertad por la conciencia de otro? Ahora, realmente ese no era un problema corintio, ese es un problema humano. Este es un problema humano. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero al hecho de que efectivamente nosotros los seres humanos fuimos creados por el Señor para servirle a Él, para vivir bajo su reinado. Sin embargo, por instigación de la serpiente, nuestros primeros padres reclamaron para sí independencia y autonomía. Creyeron la falsa promesa de que al liberarse del gobierno de Dios, ellos encontrarían verdadera libertad. Y reclamaron y dijeron, no queremos vivir bajo tu reinado, no queremos vivir bajo tu gobierno, no queremos vivir bajo tus reglas. Nosotros vamos a ser libres para decidir por nosotros mismos lo que podemos y lo que no podemos hacer, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nosotros queremos ser libres para ser nuestra propia autoridad. Y desde ese fatídico día, esta ha sido la historia de la humanidad. Esto es el mal que ha infectado al ser humano. Bueno, y esta inclinación que todo ser humano tiene a reclamar autonomía e independencia, por supuesto que en diferentes tiempos a lo largo de la historia, la tendencia ha sido exacerbada por la cultura. Y hoy vivimos en uno de esos tiempos en los que quizá uno de los valores más grandes es la libertad personal. La libertad personal. Ser libres de cualquier autoridad a la que no querramos someternos. ¿Y esto por qué? Porque, y esto es lo que la cultura nos enseña todo el tiempo,
No hay autoridad más alta que nosotros mismos. Y no hay autoridad más alta que nuestros sentimientos. Así que el único árbitro de lo que es correcto y lo que es incorrecto son mis sentimientos. Si yo siento que está bien, está bien. Si siento que está mal, pues está mal. Si no lo siento, pues no. Punto. Yo soy mi propia autoridad. Y esto lo encontramos en todas partes en la cultura pop. Y lo encontramos en los medios, y lo encontramos en la escuela, y lo encontramos por todos lados, ¿sí? Vivimos en una cultura en la que, como dije, uno de los valores más grandes es mi libertad personal. Y nadie tiene derecho a restringir mi libertad, o a impedir mi libertad, a coartar mi libertad. Bueno, vemos cómo esto, por supuesto, se muestra también en cambios, como por ejemplo en los estilos de paternidad. Vemos cómo el ser humano desde la cuna es entrenado para pensar de esta manera. Las abuelitas aquí, y las abuelas, porque hay abuelitas y hay abuelas, ¿verdad? Recordarán una de las prácticas esenciales de maternidad. Esto es como un curso básico, ¿verdad? Maternidad 101. O sea, esto todas las mamás lo sabían. Cuando vayas a acostar a tu bebé, hazlo taquito. ¿Se acuerdan del taquito? Así le decíamos aquí. No sé cómo le digan en otras culturas. Pero aquí le decían taquito. Es decir, tomar la sabanita o el cobertorcito, el pañal, como se dice, y envolver al hijo así como si fuera un tamal o como si fuera una momia, ¿ok? Así con sus bracitos así, ¿verdad? Así, bien apretadito, así cual tamal estilo México, ¿no? O sea, bien apretadito, así para que el niño descansara seguro, ¿verdad? Arropadito, etcétera. Bueno, las mamás modernas el día de hoy, o posmodernas, dicen no, porque eso es coartarle la libertad al niño. Bueno, yo no sé si hay estudios científicos que prueben que el taquito es nocivo para la salud o no, pero uno de los argumentos que se da es no, porque le estás maniatando al niño, no es libre. Bueno, los nuevos estilos de paternidad. Hay un estilo de paternidad, ¿verdad?, que pues en esencia dice que hay que dejar que el niño tome sus decisiones, ¿sí? Y pueden ver ustedes a las mamás estas modernas yendo a las tiendas con su bebito allá en el carrito del súper, ¿verdad? Y le preguntan, a ver niño, a ver hijito, a ver bebito, como se llame, ¿verdad? ¿Qué cuna quieres que te compremos? Y la que apunte el niño es la que se compra. No es un chiste, no es una exageración, es real. También vemos en estos estilos de paternidad sin castigo, sin reglas, sin corrección, ¿verdad? Y todo tiene que ver con precisamente este valor supremo de la cultura, que es la libertad personal. La libertad personal. Todos queremos ser libres. Los adolescentes, por ejemplo, empiezan desde cierta época a decir, bueno, ya no veo la hora de salirme de esta casa y ser libre de estos, ¿no? Y lo que no sabes es que los papás también están pensando a qué hora se va para que yo sea libre, ¿no? No es cierto, mi amor, dice. Pero en todos los ámbitos decimos, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiera. Yo voy a vivir como yo quiera. Yo no me voy a someter a las reglas. Yo voy a seguir mis propias reglas. Y desde chiquito el niño, soy tan rebelde, decía uno, ¿verdad? Que yo desde chiquito, yo no seguía las reglas, yo coloreaba fuera de las líneas, ¿no? Porque soy libre. Y nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas. Yo las voy a hacer como yo quiera. Como yo quiera. La idea entonces de someterse a una autoridad es una idea muy difícil para aquellos que están creciendo en una cultura como la nuestra. De por sí,
Todo ser humano ya trae esta tendencia innata a no querer someterse a la autoridad. Y bueno, si le sumamos a eso también ideas políticas como la idea de la democracia, entonces nosotros pensamos que todo debe ser sometido a nuestro voto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? O sea, me tienen que preguntar a mí. Yo soy el que decido. Yo soy el que tiene la última palabra. Esta es la manera en que la gente piensa el día de hoy. Y los corintios estaban luchando con esta idea en su tiempo. ¿Por qué yo no puedo ejercer mi libertad personal? ¿Por qué tengo que hacer a un lado mi libertad personal por causa de otros? ¿Por qué? Esa era la pregunta de fondo. Ahora, Pablo tiene una respuesta para esa pregunta. Ahora, yo creo que en mayor o en menor medida todos nosotros luchamos. Aún los creyentes nacidos de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, que están en un proceso de santificación, continúan luchando con este problema que nos infecta a todos. Y estoy seguro que ahora mismo, pues usted está luchando con algo que tiene que ver con este asunto de por qué yo tendría que someter mi libertad a las circunstancias de otra persona. Bueno, quizás las esposas están luchando, quizás los hijos están luchando, quizás los empleados, los estudiantes están luchando con estas cosas. Quizás usted dice, hay calor. Usted es una mujer, una hermana. ¿Por qué no puedo estar cómoda por causa de la lujuria de esos hombres? ¿No es lo que la cultura nos dice? Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, ¿no? ¿Por qué yo quisiera venir a la iglesia con mi short? ¿Por qué no puedo? ¿No? Hay calor. ¿Por qué me tengo que vestir así? Por culpa de esos hombres. Es culpa de ellos. Aquí en la iglesia nos dicen que tenemos que tener cuidado de cómo vestirnos, pero eso está atacando mi libertad, mis derechos como mujer. Es otro ejemplo del machismo que impera en nuestra sociedad misógina, ¿sí? Opresora, que no nos deja ser. ¿Por qué mi libertad a vestirme como yo quiera tiene que ser impedida y coartada por culpa de estos machos que no pueden controlar sus lujurias? Y podemos hablar de otros tantos ejemplos en los que no solo las mujeres, sino los hombres también. Debo dar un ejemplo de hombres para que la CONAPRED no vaya a funar este sermón. Entonces, que haya equidad de género, ¿verdad? Bueno, el asunto es que también aquí algunos hombres dirán, bueno, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo beber lo que yo quiero beber? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo bailar lo que quiero bailar? ¿Por qué no puedo jugar lo que quiero jugar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, Pablo tiene una respuesta para esa pregunta. Si usted está luchando con esa pregunta, si usted está realmente aún quejándose de que por culpa de otros usted no puede hacer lo que usted quisiera hacer, pues Pablo tiene una respuesta para esto. Y la respuesta de Pablo es muy sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué mi libertad debiera ser impedida por otros? ¿Por qué? Bueno, porque la libertad, dice el apóstol Pablo, debe ser usada para la gloria de Dios. Esa es su respuesta. La libertad debe ser usada para la gloria de Dios. Por eso es que no quiero que pierda de vista la conexión que hay aquí entre lo que Pablo ha venido diciendo y el versículo 31. Él dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios.
Quiero que notemos un par de cosas aquí. Pablo nos llama a hacer todo para la gloria de Dios. Y esto tiene que ver con la realidad de que nosotros fuimos creados con un propósito. Y el propósito de la existencia humana puede ser descrito de varias maneras, pero en su boletín tienen una de las mejores maneras de describir el propósito último de la existencia humana. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dice el Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal? ¿Cuál es el fin último? ¿Para qué existe usted? ¿Para qué fue creado usted? ¿Para qué respira usted? El fin principal del hombre, dice el Catecismo, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bueno, estos dos, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, no son dos propósitos. Note usted que dice la pregunta, ¿cuál es el fin principal? Y la respuesta, el fin principal es esto y esto. ¿Ok? O sea, no es uno o lo otro. No son dos propósitos distintos. Nosotros, por supuesto, glorificamos a Dios y gozamos de Él. O para ponerlo de otra manera, al glorificar a Dios, gozamos de Él. Al gozar de Él, glorificamos a Dios. Por eso es que John Piper insiste en ponerlo de esta manera. El fin principal del hombre es glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. Esto ha llevado a Piper a construir su filosofía del hedonismo cristiano, y la cual resume de esta manera: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Pero sin entrar en esas discusiones, no perdamos de vista el punto. Fuimos creados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Eso define nuestra existencia. Esa es la razón de nuestra existencia. Eso es lo que le da significado a nuestra existencia. Para eso fuimos creados. Ahora bien, el asunto es que, como dijimos hace un momento, desde Adán y Eva todos hemos reclamado autonomía e independencia, y entonces ya no queremos vivir de acuerdo a ese propósito. ¿Por qué? Porque creímos que vivir para la gloria de Dios significaba ¿qué? Creímos esa mentira. Creímos que eso significaba ¿qué? Esclavitud. ¿Sí? Vaya, se nos restringe, se nos oprime, se nos reprime. Si yo hiciera lo que yo quiero, así sería verdaderamente libre. Y eso es lo que Satanás les prometió. Pero tristemente encontró el hombre esclavitud. Eso fue lo que encontró. Ahora tenemos que entender la redención en Cristo. Y en particular tenemos que entender qué significa que ya somos libres en Cristo. ¿Sabe lo que significa? Esto es lo que significa. Mire usted. En el Edén, el hombre era libre. ¿Pero libre para qué? Para servir a Dios. Para servir su propósito. Nada le impedía servir su propósito. No había ningún obstáculo, ni interno ni externo, que le impidiera cumplir su propósito. Y por lo tanto, el hombre era feliz en el Edén. ¿Por qué? Porque podía vivir de acuerdo al propósito para el cual fue creado. Bueno, en la caída algo sucedió. El hombre perdió esa libertad y llegó a ser esclavo del pecado. El hombre entonces, siendo esclavo del pecado, ya no era libre para vivir de acuerdo a su propósito. Cuando somos redimidos en Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Que la libertad que perdimos, que teníamos en Edén, es restaurada. Ser libre en Cristo, ¿sabe qué quiere decir? Que usted ya es libre para servir al Señor. Que lo que le impedía servir su propósito ya no está. Que usted ya no está bajo el dominio del pecado, no está bajo la esclavitud del pecado. Y una vez más, entonces, usted ya puede servir su propósito. Ya puede vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que significa ser libre en Cristo. Tristemente, por la influencia de la cultura, hemos creído que ser libre en Cristo significa ser libre para hacer lo que yo quiera. Y no es así. Ser libre
en Cristo quiere decir que usted ya es libre para servir al Señor. Ya es libre para glorificar al Señor. Entonces, si entendemos esto puede empezar a cambiar la manera en que pensamos acerca de nuestra libertad. La cultura nos dice libertad es no reglas, no autoridad, no límites. La palabra de Dios nos dice, al contrario, la verdadera libertad se encuentra en vivir dentro de los límites que Dios ha establecido, siguiendo sus reglas y obedeciendo sus mandamientos. Es cuando somos verdaderamente libres. Eso es lo primero que quiero que notemos. Lo segundo que quisiera que notemos es lo que Pablo dice. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Quiero que se fijen en una sola palabra ahí, y la palabra es todo. Todo. O quizá pueden ustedes también fijarse en la expresión cualquier otra cosa, que es otra manera de decir todo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es muy importante por lo siguiente. La religión cristiana es una religión totalitaria. La religión cristiana es una religión totalitaria. ¿Qué es un gobierno totalitario? Bueno, de manera sencilla, pues un gobierno totalitario es uno de esos gobiernos del tipo dictatorial, ¿sí?, en el que el gobierno controla absolutamente todo. Todo le pertenece al gobierno, inclusive tu vida. Vaya, ¿cómo te vas a vestir? El gobierno lo define. ¿Cómo te vas a entretener? El gobierno lo define. ¿Qué vas a ver? El gobierno lo define. ¿Qué vas a escuchar? El gobierno lo define. ¿Sí? ¿Qué vas a comer? El gobierno lo define. Si no, pregúntenle a los cubanos. El gobierno lo define. Está todo bajo el control del gobierno. No hay una sola área que no esté bajo el control del gobierno. Por eso se conoce a estos sistemas como sistemas totalitarios. Bueno, adivine qué. La religión cristiana es una religión totalitaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Kuyper, mejor dicho, Abraham Kuyper, lo pone de esta manera, la tan socorrida y tan repetida frase de Kuyper, que tiene diferentes versiones. Una de estas es la siguiente: no hay centímetro cuadrado en el universo del cual Cristo no diga, es mío. No hay una sola área, no hay un metro cuadrado, ¿sí?, del universo del cual Cristo no diga, es mío. O sea, no hay zona neutral, no hay un lugar donde usted pueda decir, aquí estoy fuera de la propiedad del Señor, ¿sí? Aquí estoy fuera de los límites de lo que el Señor gobierna. En este ladrillo de 30 por 30, ahí soy libre del gobierno del Señor. Aquí estoy en una zona neutral. No, en lo absoluto. Acabamos de leer aquí juntos el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Todo. Todo. Absolutamente todo es del Señor. Y entonces eso quiere decir que todo está bajo el dominio y el gobierno del Señor. El Señor entonces reclama autoridad total, no solamente sobre cada milímetro cúbico de la creación. El Señor reclama autoridad total sobre cada área de nuestra vida. Ahora nosotros tenemos un problema, y el problema es este. Hemos llegado a acostumbrarnos a la idea de que la monarquía es mala. Los franceses nos convencieron de eso con su revolución. Siguieron obviamente los norteamericanos y nosotros también. Empezamos a derrocar todo sistema monárquico para entonces instaurar un sistema político llamado democracia. Pero, newsflash, o sea, noticia de último momento. Adivine qué.
Usted y yo fuimos creados para vivir bajo una monarquía. Fuimos creados para vivir bajo un rey, bajo un monarca. Desde la creación el Señor hizo un pacto como el soberano, tomó a un rey vasallo, Adán, representando a la humanidad. Y la humanidad debía vivir bajo el gobierno de este soberano. Bueno, aún en el pacto de gracia, nosotros estamos bajo el gobierno de nuestro Rey, el Señor, y la iglesia, por supuesto. Cristo es Rey sobre la iglesia. Y adivine qué, Cristo reclama el señorío total sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Cristo reclama el señorío total de cada área de su vida. Cristo no nos deja una sola área de nuestra vida para que esté bajo nuestro gobierno. No, el Señor Jesús murió y volvió a vivir para ser Señor de los que viven y de los que mueren. ¿Y esto qué quiere decir? Cristo está reclamando el gobierno de la totalidad de nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. El Señor está reclamando el dominio sobre cada área de nuestra vida, escolar, laboral, familiar, nuestro entretenimiento, ¿sí? Nuestra dieta, nuestro esparcimiento, por supuesto también nuestras finanzas, nuestra sexualidad, la manera en que nos vestimos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Pablo está diciendo aquí que todas las áreas de nuestra vida deben ser vividas para la gloria de Dios. Todas. Para eso fuimos hechos libres en Cristo, para poder vivir de esa manera, para poder vivir bajo el dominio de nuestro Señor. Libertad en Cristo significa que fuimos liberados de un amo para pertenecer a otro. O mejor dicho, fuimos liberados de un amo falso para volver a estar bajo nuestro verdadero amo. Fuimos liberados de un tirano para estar bajo nuestro rey. La libertad en Cristo no es te liberé del pecado para que ahora hagas lo que tú quieras. No, la libertad en Cristo no significa eres libre para hacer lo que tú quieras, significa eres libre para hacer lo que Él quiere. Eso significa. Entonces, aquí es donde está el asunto, porque como pues celebramos dentro de unos días más y Dios nos da vida a nuestra independencia de España, ¿verdad? Pues nosotros pues vivimos con muerte al rey, ¿no? Como decían las, referencia por supuesto muy arcaica, como decían las hienas en el Rey León, nadie quiere un rey, ¿quién quiere un rey? ¿No? Así vivimos nosotros, ¿quién quiere un rey? Nadie quiere un rey, yo quiero ser mi rey. Bueno, no mi rey así juntito sino mi rey, ¿sí? Y esto obviamente lo sabemos porque aún las canciones que cantan las diferentes generaciones, por supuesto, reflejan este valor supremo. Aquí algunos hermanos en sus tiempos de cantina tal vez, cuando eran paganos, cantaban o cuando llegaba el mariachi, cantaban a todo pulmón, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y ¿qué? Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie ¿qué? Pero sigo siendo el rey. Por supuesto. Otros más refinadones, ¿verdad? Cantaban con Sinatra. Tal vez amé, tal vez. Pero todo lo hice a mi manera. Los ochenteros cantaban con Alaska y Dinarama, ¿verdad? ¿A quién le importa lo que...? Por supuesto. ¿Sí? Poco más para acá cantaban con Bon Jovi, It's My Life, ¿no? Y las niñas Disney aquí cantaban con Elsa, Libre Soy. Estas chiquitinas cantan con Moana, Yo sigo mi voz interior. Eso es lo que, nosotros aprendemos y lo que por supuesto también creemos, ¿sí? Que yo soy libre para hacer lo que yo quiera, que soy libre para vivir como yo quiera, que yo soy mi propia autoridad,
y debo ser independiente y debo ser autónomo y nadie me debe decir haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y esto por supuesto se traduce en la iglesia. ¿Por qué culturalmente se resiste la membresía eclesiástica? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que esto es algo que se discute más y que encuentra cada vez más oposición en la iglesia? ¿Por qué las generaciones más recientes tienen una oposición, un desdén a la cuestión de membresía eclesiástica? ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la autoridad. Por eso. Por eso, nadie que me diga lo que debo hacer. El día que yo quiera, ahí nos vemos. ¿Por qué no quieren casarse? Bueno, sí, hay un montón de razones, que está caro, que aquello, que lo otro, que por aquí, que por allá, etcétera. Pero al final del día, en esencia es, mi libertad vale más que tú. Así de simple. Te amo, sí te amo, muchísimo, pero no lo suficiente como para atarme legalmente a ti. Al final del día, ¿de qué se trata ese asunto? Mi libertad personal está por encima de mi amor por ti. Y así por el estilo. ¿Por qué entonces? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Y esto obviamente es sancionado por la cultura. Y Pablo dice, déjame llover sobre tu desfile, pero tú fuiste creado para la gloria de Dios. Y si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, esto debe ser hecho para la gloria de Dios. Por ejemplo, entonces, no pretendo ser misógino, pero señorita, hermana, antes de vestirse, no pregúntese, ¿esto me gusta a mí? Sino, ¿qué piensa el Señor de mi vestido? ¿Qué dice el Señor? Joven, hermano, adulto, cualquier práctica, lo que vayas a ver, lo que vayas a hacer, pregunta no qué quieres hacer, no qué quiere usted hacer, sino qué quiere el Señor que yo haga. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Si soy un cristiano, si realmente soy creyente, si de verdad soy libre en Cristo, esa debiera ser mi primera pregunta. ¿Cómo puedo usar mi libertad para dar gloria a Dios? ¿Cómo puedo usar mi libertad para que su nombre sea honrado? ¿Cómo puedo usar mi libertad para que Él reciba gloria? Y algo más que quisiera que usted note. Dice Pablo, si pues comes o bebes, aún las cosas más mundanas de la vida, más mundanales quiero decir, las que parecieran sin importancia, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Quizá, bueno, por un lado tenemos el problema de someternos a la autoridad. Bueno, pero quizá hemos nosotros llegado a un feliz medio, es decir, ni tan, ni muy, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿ok? O sea, está bien, Señor, ya entendí que fui creado para tu gloria, que me rebelé en contra de esto y luego me liberaste de la esclavitud y restituiste mi libertad para que yo viva para tu gloria. Pero el resultado ha sido que para muchos, no han llegado al punto de vivir, como Pablo dice, si comes o bebes, hazlo todo para la gloria de Dios, sino más bien han llegado a vivir una vida compartimentada. Piensa en su vida como un edificio, ¿ok? Y es un edificio de departamentos. Y entonces ahí usted ha dicho, a ver, Señor, acepto que seas mi Señor, pero tú vas a vivir aquí en el cuarto 1A. Ahí vas a reinar, Señor. Y bueno, tal vez vas a reinar sobre mi domingo, 2 horitas, Señor. A veces te concedo un poco más porque tarda mucho ese pastor. Entonces, 2 horitas de mi vida vas a reinar sobre mi tiempo, ¿sí? O si me siento todavía muy espiritual, todo el domingo, Señor, es tuyo. Ahí vas a reinar, ese es tu departamento, ahí vas a vivir. Ese es el ámbito de tu dominio sobre mi vida. Pero aquí tengo otros departamentos, Señor. Mis negocios, eso es cosa mía. Mi entretenimiento, que veo en el cine, que veo en la tele, eso es cosa mía. Que veo en las redes sociales, eso es cosa mía. Cómo gasto mi dinero, eso es cosa mía. Cómo empleo mi tiempo, eso es cosa mía.
Cómo me visto, eso es cosa mía. Qué como, eso es cosa mía. ¿No? Qué compro, eso es cosa mía. ¿Sí? Entonces, Jesús puede estar reinando en un área de nuestra vida en la que le permitimos entonces ejercer dominio, en la que le damos gloria, pero el resto no tiene nada que ver con Él. Y esto hay muchas cosas que decir, pero piense por ejemplo en el ejemplo si comes o bebes, ¿sí? Dice el apóstol Pablo. Inclusive como cristianos, pudiéramos nosotros acercarnos a un asunto más de idolatría, aquí como lo que enfrentaban los corintios. No, obviamente no hablamos de que se ofreció tal carne a Poseidón ahí en la playa, cosas así, pero sí de pronto empezamos a decir, pues fíjate que yo estoy siguiendo esta dieta, que hay un influencer en TikTok que la recomienda, y que es una dieta que se asocia con activar los chakras de tu cuerpo para que produzcan energía, y hay cristianos, créame o no, que siguen ese tipo de cosas. O a lo mejor la razón de comer saludable no es tanto glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Con un templo sano, ¿verdad? Un cuerpo sano y demás, cuidar su cuerpo, cuidar el templo de Dios. La razón real es la idolatría pues quiero que las miradas estén sobre mí. O ambas cosas. Porque pues somos tan complejos los seres humanos que aún en nuestra buena intención de ser saludables también se mezcla aquello de pues la dopamina que se libera cada vez que nos dice, ¡ay, qué bien te ves! Así, ¡guau! Y uno dice, ¿verdad? No, pues, oye, estás guapísimo. O foto así, listo, reto desbloqueado, 10 kilos, foto ahí puesta, ¿no? Ahí. Y vivimos para los comentarios, para los likes, para que nos digan bella, ¿no? Diosa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ahí que de pronto se ponen ahí, ¿no? O sea, ve usted el punto. Yo no estoy diciendo que está mal que bajemos, pero vea usted que aún en la comida y bebida puede haber motivos idólatras. Puedo comer o no comer, no para la gloria de Dios, sino para mi gloria. Ahorita estoy en una dieta de suplementos, bro. Suplementos para, ¿no? Y estoy tomando mi polvo de proteína, bro. O sea, aunque estés dañando tus glándulas suprarrenales por estar todo mamey, como se dice ahora, ¿verdad? Y con tal de que tu valor venga de cuán apretada te quede la camiseta aquí, ¿no? O sea, tus bíceps y demás. O sea, podemos comer o beber, no para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria. En el caso de Pablo, en el caso de los corintios, el asunto de la comida y bebida tenía que ver con que por insistir en su derecho de ser libres, en su libertad personal, estaban dañando a otros. No perdamos de vista lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué significa glorificar a Dios en este contexto, en lo que Pablo dice? Bueno, significa, entre otras cosas, vea usted, versículo 32, no ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles, o sea, ambos incrédulos, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué significa? Versículo 33, no procurar mi propio beneficio, sino el de otros. ¿Qué significa glorificar a Dios? Versículo 24, no buscar mi propio bien, sino el del otro. Eso significa glorificar a Dios. Para ellos el asunto era no comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Ese era el asunto, y Pablo dice, si fuiste creado y fuiste redimido para vivir para la gloria de Dios, aún en este asunto de la comida eres llamado a poner a un lado tu libertad. ¿Por qué? Porque tu libertad debe ser ejercida para la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Hacer lo que Dios quiere que hagas. Bueno, ese es el punto aquí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que somos pecadores y vivimos en una cultura caída. El problema es que aún como creyentes en Cristo todavía tenemos restos de esa vieja naturaleza.
Y el problema es que el ADN del pecado es egoísmo, es egocentrismo. El vivir para nosotros. Por este pecado que mora en nosotros, como los corintios podemos decir, ¿por qué mi libertad tiene que ser impedida por causa de otro? ¿Por qué? Porque ya sea por el pecado que mora en nosotros y por lo que aprendemos todos los días de la cultura, creemos que lo más importante es nuestra libertad personal. ¿Cómo remediamos este asunto? ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, la solución, el remedio no está en una filosofía, un método, una estrategia, está en una persona, en la persona de Jesús, en la persona del Señor Jesús. Jesús, quien, como dice Isaías 53 en su canto del siervo sufriente, estuvo dispuesto a sufrir para salvar a muchos. Jesús, como dice el apóstol Pablo, estuvo dispuesto a renunciar a lo que era suyo por derecho y siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Jesús, quien Él mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Venga a la mesa, creyente, reciba a Jesús como Él se ofrece a través del sacramento. Es su vida poderosa la que nos puede ir librando cada vez más de esta tendencia natural. Venga a la mesa y reciba a Jesús como Él mismo se ofrece en la mesa, porque es su vida poderosa, es su gracia que puede hacer que nosotros podamos hacer a un lado las mentiras de este mundo y creer lo que su palabra dice. Venga a la mesa del Señor para recibir la gracia que puede hacer que usted pueda obedecer lo que Dios le dice, porque solo no puede, ¿Y qué del no creyente que está aquí, que a lo mejor encuentra todo esto extraño? Y no solamente extraño, sino al mismo tiempo lo encuentra, pero tan ofensivo. Lo encuentra, algo tan insultante. Pues lo primero que debo decir al no creyente que está pensando de esta manera es que precisamente ese es el punto. Como no creyente no puede entender estas cosas. Como no creyente le resultan, por decirlo menos, extrañas. ¿Sí? Porque como el apóstol Pablo dice, las cosas espirituales han de ser entendidas espiritualmente. Y el hombre natural, o sea, aquel que todavía no ha nacido de nuevo por obra del Espíritu, no puede comprenderlas, le resultan extrañas. Lo que es más, hay una hostilidad a esto. Una hostilidad. O sea, si alguno de nosotros aquí, que aún llamándose creyente, diga, pues a mí me vale. O sea, yo voy a vestir como yo quiero vestirme y punto. Pues a mí me vale, ¿no? No importa lo que diga el pastor, lo que diga mi mamá, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Bueno, eso puede estar mostrando que a pesar de una profesión de fe, pues no hay un corazón regenerado. No hay un corazón que se someta a la ley de Dios. Si encuentras que las leyes, los mandamientos del Señor son como una camisa de fuerza que te oprime, probablemente no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo es libre. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que quiera? No, para hacer lo que Él quiere. Sí, encuentra la oposición de la vieja naturaleza. Sí, encuentra la oposición del mundo, pero es libre. No creyente, lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca de cómo ser libre. De cómo realmente ser verdaderamente libre. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El asunto es que ha creído usted las mentiras de Satanás y del mundo y vive bajo la ilusión de ser libre,
Pero lo único que va a encontrar en esa libertad es más esclavitud. Por lo tanto, platiquemos, hablemos acerca de Jesús. No se vaya de este lugar sin hablar acerca de quién es Cristo y qué hizo Cristo, para que usted entonces pueda conocerle como su Señor y Salvador. Y ustedes creyentes y yo, que todavía luchamos con todas estas cosas, vengamos a Jesús, porque en Él se encuentra la gracia y en Él se encuentra la libertad. Que Dios bendiga su palabra. Amén.